Hola, muy buenos días. Pues como todo tiene su inicio, también tiene su final. Brevemente, voy a dar algunas conclusiones de este curso de Derechos Humanos sobre la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. Una importante reforma constitucional y cambio legislativo en nuestra Carta Magna. Recordemos que los derechos humanos en un principio, me estoy refiriendo a 3000 años antes de Cristo, no existían. Pero a partir de los años 1700 en adelante, los derechos humanos empezaron ya a documentarse. Nuestro país en 2011 lleva a cabo una importante reforma constitucional para proteger la dignidad humana. Y ahí se establece un gran capítulo de derechos humanos en nuestra Constitución, obligando a todas las autoridades en el ámbito de su competencia a respetar los derechos. Pero estos derechos humanos que están en la Constitución y tratados internacionales. Sin duda, el Estado mexicano da un gran paso, porque ahora constitucionaliza los derechos humanos de fuente internacional. Esto trae como consecuencia que el abogado, el jurista, las universidades, los órganos jurisdiccionales y el sistema político mexicano tiene que voltear a ver dónde están los derechos fundamentales para protegerlos, sobre todo los jueces. Y hablo de ministros, magistrados, jueces del fuero común, jueces del fuero federal y todo aquel que tenga que ver con la protección a la dignidad humana a través del Estado y que representa al Estado mexicano. Varios principios que sustentan la protección de los derechos humanos fueron introducidos también en la Constitución. Hay que analizar minuciosamente el artículo 1 de nuestra Carta Magna. Ahí establece principios de universalidad, principios de interdependencia, el principio de progresividad también muy importante. Ahora el Estado mexicano tiene que prevenir, tiene que investigar, tiene que sancionar y tiene que reparar de manera integral los derechos fundamentales. Por eso, el Estado mexicano, a través de esta importante reforma, lleva también a cabo la creación de diferentes normas jurídicas, como por ejemplo la Ley General de Víctimas. Esta importante legislación, que es reglamentaria del artículo 1, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí establece todos los derechos que tienen las víctimas. Y estos derechos que se encuentran ahí no es otra cosa más que el contenido y la recopilación de la práctica internacional de los derechos humanos. A nivel internacional, la víctima ha sido ampliamente protegida. El Estado mexicano siempre la relegó. Pero ahora, nuestro país adopta esos criterios y los incluye a nuestra Constitución al decir: todas las autoridades en el ámbito de su competencia deben respetar derechos humanos que están en nuestra Constitución y en tratados internacionales. Y eso, por supuesto, que es importante, es un parteaguas dentro de nuestro sistema de derecho constitucional. Pero por otro lado, al tocar esta reforma, 11 artículos de nuestra Constitución impregna a nuestra Carta Magna de la protección y de la obligación que tienen todas las autoridades de proteger los derechos humanos. El sistema educativo también tiene que respetar derechos humanos. Ahora se tiene que practicar por parte de la educación en México la solidaridad internacional, buscar la paz y la justicia y sembrar dentro de la comunidad estudiantil el respeto a estos principios. El derecho que tienen de asilo político quienes son perseguidos por cuestiones políticas o por cualquier otra razón que de manera injustificada alguna persona puede tener en su país, y el Estado mexicano está obligado a recibirlos. Por cuestiones de catástrofes o por una cuestión de carácter natural, el Estado mexicano tiene obligado a establecer refugios precisamente para cuidar la vida, los bienes y las propiedades de migrantes. Otro punto muy importante que fue tocado en el artículo 15 de nuestra Constitución es que el presidente de la República y las instituciones encargadas de celebrar tratados internacionales de extradición tienen que respetar los derechos humanos. Pero el más importante de los artículos que quizá haya recibido un impacto de la reforma constitucional en derechos humanos es el 18.
ese artículo que establece los derechos de todo el sistema carcelario. Ahora, el legislador estableció en esta disposición constitucional que la base fundamental para respetar este sistema es la protección de los derechos humanos a través del deporte, de la educación, del trabajo, etc. Una gran cantidad de condiciones que les impuso a las autoridades administrativas para respetar sus derechos fundamentales y tratarlos de reinsertar a la sociedad. Así como también se establece en el artículo 29 la obligación del presidente de la República a que cuando él vaya a suspender las garantías individuales en determinada zona o determinado territorio, tiene que fundar y motivar. Pero incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede revisar esa declaratoria para saber si se violan o no los derechos humanos. Si la Suprema Corte considera que hay una violación, puede suspenderla y el Ejecutivo del Estado no tiene ninguna facultad para decir que sigue manteniendo esa declaratoria de suspensión de garantías. Igualmente, el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos ahora le da garantía de audiencia a los extranjeros, ya no se les puede expulsar de manera discrecional y este es un avance significativo porque la comunidad internacional le había pedido al Estado mexicano que llevara a cabo esta reforma, sobre todo porque tenemos el principio de universalidad y la característica fundamental de que tienen que ser respetados los derechos humanos de los extranjeros. Ahora se les tiene que escuchar, se les tiene que respetar su debido proceso. Otro de los artículos que recibe el impacto de esta reforma es el artículo 97, en donde otra de las facultades que tiene ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el análisis de las violaciones graves a derechos fundamentales. Antes lo tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esto me parece extraordinario. Otro de los artículos que también recibe el impacto de esta importante reforma es el artículo 102 de la Constitución, porque ahora las resoluciones que emita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tienen que ser acatadas, pero si por alguna razón la autoridad responsable no las acepta, esta tiene que fundamentar y motivar esa determinación. E incluso el Senado de la República lo puede culminar y lo puede citar para que les explique por qué sí y por qué no. Pero también el artículo 89, fracción décima de nuestra Carta Magna, establece también que el Ejecutivo del Estado debe de manejar su política exterior, o sea, la representación del Estado mexicano, con estricto respeto a los derechos humanos. Como pueden observar, esta reforma constitucional es un parteaguas para nuestro sistema democrático. Hoy día, todas las autoridades que ustedes se puedan imaginar tienen que respetar derechos humanos, tienen que respetar la dignidad humana. Y por eso es importante este curso, porque todos, sobre todo abogados, jueces y quienes se ven involucrados con el cumplimiento de la ley, tienen que encontrar dónde están los derechos humanos, cómo hay que defenderlos, etc. Y esto es una obligación constitucional que tenemos. De aquí en adelante, primero estamos obligados a identificar esos derechos fundamentales y a saber trabajar con ellos, porque una gran cantidad de derechos humanos y una gran cantidad de leyes obligan a que se respeten. Hasta aquí voy a dejar estas conclusiones. Agradezco que hayan iniciado y que hayan terminado este curso importante y sin duda que dejo sembrada la semilla para cambiar ese chip que tenemos en mente y tratemos de hacer efectiva la reforma constitucional. Hasta luego.